¿Cuáles son los tres talentos que tienes que manejar si es que eres astrólogo profesional o aspiras a ser astrólogo profesional o estás en proceso de educación, de estudios de astrología y quieres saber cómo es el día a día del astrólogo profesional? Estos tres talentos que ahorita justo los voy a enumerar, los vas a reconocer cada vez que hagas una lectura astrológica. Si tú estás estudiando astrología y ya estás haciendo lecturas, entonces de todos modos es importante que domines estos tres talentos. Si todavía no lo estás haciendo, no estás leyendo cartas astrales, todavía estás en proceso de educación astrológica, entonces yo te recomiendo que, y este es un aviso también, más se aprende de lectura de cartas astrales que del estudio astrológico. El estudio astrológico es solo como la patadita de inicio. Cuando tú ya reconoces la posición de planetas en signos, casas y luego los yogas, combinaciones, alineaciones, aspectos, etcétera, de nada te va a servir si no ves casos. Y es importantísimo que te pongas a ver casos para que puedas acceder a practicar estos tres talentos y voy a comenzar por el primero. El primero es el talento analítico. El talento analítico es bien mercuriano, porque tiene que ver con manejo de números, cálculos e información. Por ejemplo, cuando tú haces una carta astral y tú te das cuenta de que la carta no refleja lo que la persona te habla o la forma en cómo se ve, ahí estamos hablando ya del segundo talento que te voy a comentar, pero cuando te das cuenta de que hay un error porque tus cálculos no son los correctos o porque la intuición te dice que hay algo mal, entonces es bien importante que tú hagas los cálculos correctos, como por ejemplo la corrección de la hora de nacimiento. O el tema de la hora de nacimiento siempre es un tema, ¿no? Tienes que saber identificar bien dónde está el error. Y no solo eso, sino que cuando haces análisis de cartas astrales, vas a encontrar casos como este, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una carta del sur de la India y tenemos esta configuración. Venus está aquí exaltado en Piscis. Y justo el Sol y Saturno están junto a Venus. Y cuando tú los ves, tú dices, wow, qué suerte de que Venus esté exaltado. Pero es importantísimo que veas si es que Venus está entre Saturno y el Sol, o si es que Venus está pasando los dos, o si es que está antes de los dos. O sea, hay tres casos acá. Sería Saturno, Venus, Sol, o Venus, Saturno, Sol, o Saturno, Sol, Venus. ¿Cuál de los tres casos aplica? Para eso tú tienes que hacer cálculos, identificar cuáles son los grados que cada uno de estos tres planetas está ocupando. Porque si ocurre el caso en el que Venus está entre el Sol y Saturno, entonces está entre dos maléficos y este es un Papa Kartari Yoga. Y eso significa de que Venus está disminuido justamente porque tiene dos planetas maléficos alrededor. Lo cual es bien distinto que tener este tipo de configuraciones. Porque Venus ahí ya se libró de esta energía maléfica de Saturno y el Sol. Entonces es importantísimo que identifiques ese tipo de cosas con tu talento analítico. Tienes que poder ver y observar bien los detalles de la carta astral, los números, los cálculos y los grados. Ese es el primer talento que a la vez también es un talento bien lógico. O sea, es bien mercuriano, es súper mercuriano, ¿no? Entonces tienes que poder acceder a esa cualidad de poder leer cartas astrales sabiendo los detalles de los numeritos. Primer talento. Segundo talento, el desarrollo de la intuición. Y el desarrollo de la intuición tiene que ver más con una sensibilidad que tú desarrollas al ver cartas astrales y al estar en contacto con los clientes. Esto es bien importante y hay mucha gente que no lo estima de la manera correcta, porque dicen, no, todo tiene que estar en la carta astral. La carta astral te muestra todos los detalles de cuántos hijos va a tener, a qué se va a dedicar, en qué año va a morir. Y sí, es verdad de que todo está ahí, pero es información que a veces está oculta. Entonces, cuando tú tienes por primera vez la impresión de una carta astral, la carta astral te va a hablar, te va a hablar. Y para eso tú tienes que ser intuitivo. Y entonces, primero tú tienes que tener esta capacidad para abrirte a percibir lo que la carta te comunica. Y luego, cuando estás en contacto con el cliente también te transmite algo a través de su forma de hablar y a través de su apariencia y también a través del espacio en el cual está. Porque en mi caso yo casi toda la mayoría de sesiones que hago son por Zoom.
Y yo me fijo en todo. Me fijo en el espacio, en la apariencia de la persona, en cómo está cuidada y cómo habla. Y eso también se refleja de alguna manera en la carta astral, debería reflejarse. Entonces, si por ejemplo la persona te proyecta una imagen de persona geminiana y tú en la carta astral has visto de que el ascendente está en Cáncer, entonces dices, uy, aquí hay algo que no funciona. Y te das cuenta de que el ascendente está en el grado 0 de Cáncer. Ah, mira, entonces hay que corregir solamente unos minutos para atrás para que el ascendente esté en Géminis, ¿no? Entonces son cosas que solamente la intuición te da. Y en ese sentido es importantísimo desarrollar la intuición. Y el desarrollo de la intuición obviamente tiene que ver con tu meditación. ¿Cuánto meditas? Porque gracias a la meditación es que tú puedes abrirte a sentir qué es lo que te está transmitiendo la carta y la persona. Entonces, este talento intuitivo además tiene que ver con tu sensibilidad y también con tu empatía, porque la persona, el cliente, tú tienes que poder abrirlo, abrirlo. Así como tú abres la carta astral, también el cliente de alguna manera tiene que sentirse en la confianza para poder abrirse. Y las preguntas que tú le hagas son importantísimas. O sea, la sensibilidad que tú utilices en tu forma de hablar para hacerle las preguntas y que la persona te revele sus karmas es clave. Entonces ahí el talento de la empatía, que es un talento sensible, ¿no? Junto con la intuición. Es importantísimo que lo sepas desarrollar, la empatía. Y en ese sentido, uno de los obstáculos que puede tener un astrólogo es que el ego se le mete en el medio. El ego del astrólogo tú tienes que saber identificarlo, porque en momentos es importante, cuando tienes que demostrar tu autoridad como astrólogo, pero por momentos hay que sacarlo de lado, porque también eres un ser espiritual, igual que tu cliente, y hay una conexión que trasciende el estatus social, estatus económico, el estatus intelectual, ¿no? Para ayudar a una persona tú tienes que poder ser empática. Entonces, esa es una cualidad importantísima, que te va a ayudar un montón. Y por último está el tercer talento, que es la ética del astrólogo. Hay una frase en el Brihat Parashara Hora Shastra, casi comenzando este libro, en donde Parashara dice, aquel astrólogo que no haga buen uso de esta ciencia terminará ciego en tal infierno. Y eso implica de que esta herramienta es una herramienta poderosa. Y por eso también es que es una herramienta esotérica. O sea, maneja un lenguaje simbólico al cual no cualquiera accede. Hay que acceder a través de una iniciación con maestros que ya están bien avanzados. Por eso es que la astrología se ha mantenido como una ciencia esotérica por tanto tiempo, porque cualquier persona que la use puede hacer mal uso de esta energía, que es de esta ciencia, que es poderosa. Entonces, para no abusar del poder de esta ciencia, es que se ha encriptado. Entonces, como astrólogo, obviamente tú tienes que saber desencriptar el lenguaje astrológico y también desencriptar una carta astral y también desencriptar a la persona, saber leerla, leer las señales que te manda, ¿no? Y entonces eso requiere mucho cuidado. De hecho, estoy teniendo un déjà vu ahorita hablando esto porque esto de abrir a la persona y abrir la carta astral es un tema que desde hace muchos años yo estoy intentando comunicarlo, pero bueno, acá lo estoy haciendo una vez más. Entonces, la ética implica cuidar a tu cliente, cuidarlo, porque en una sesión de lectura astrológica se revelan muchos secretos, muchas cosas íntimas, muchos karmas. Entonces, es bien importante que la persona entienda sus karmas para que luego también tú puedas darle los remedios adecuados, porque esa es una cuestión de la ética importantísima. Un astrólogo tiene que poder dar remedios astrológicos, sí o sí. Y ya sea coaching, ya sea recomendaciones de estilo de vida, ya sean remedios ya más místicos como mantras, piedras, gemas, yantras, aromaterapia, etcétera, ¿no? Es importantísimo porque una persona viene a consultarte para que tú le puedas ayudar. Hay astrólogos que simplemente se dedican a leer la carta astral, pero terminan dándole información a la persona de la cual se va a olvidar. Porque eso es una experiencia que yo tengo. Mucha gente viene y yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te diste la carta? Me dicen, hace 3 años, hace 5 años. ¿Y te acuerdas de qué hablaron en esa sesión? No, me olvidé. ¿Y la grabación no la tienes? No, la perdí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se hicieron la lectura? ¿Mm? Entonces, no caigas en ese grupo de astrólogos que simplemente se dedican a hablar de la carta astral y no ayudar a la persona. Tú tienes que poder ayudarlos, porque el astrólogo es casi como un doctor. Y para eso están los remedios.
porque tú ayudas a remediar el karma. Entonces es importantísimo. Y acá también estoy poniendo servicio, porque también esto de sacar el ego del astrólogo implica que tú puedas servir. Tú como astrólogo tienes un rol de alta confianza, de muy alta confianza, porque eres un consultor personal. La gente viene a hablarte de sus karmas y tú tienes el rol de ayudarlos a liberarse de sus karmas. A veces esos karmas son muy fuertes y los vienen arrastrando desde hace muchas vidas. Entonces es importante que tú tengas esta actitud servicial de servir a tus clientes. Así que básicamente estos son los 3 talentos que todo practicante de astrología tiene que tener, especialmente si eres profesional, porque si vas a cobrar por tu servicio, entonces obviamente tienes que tener bien manejados estos 3 talentos. Entonces todo esto además demanda que tú tengas una práctica constante de astrología. Por ejemplo, leer entre 10 a 20 cartas astrales a la semana, porque de esa manera tú vas a poder realmente foguearte con la lectura de las cartas astrales. Y una recomendación que yo recibí de un maestro de Visti Larsen es que está bueno aprender a estudiar cartas astrales de personas mayores o famosas, porque como su vida ya es pública, entonces tú puedes ver los dashas y ver en qué momento se activó cada cosa. Entonces eso es algo muy bonito que la astrología védica te da, los dashas, ¿no? Los periodos planetarios. Y para eso hay herramientas que te da acceso a cartas astrales de gente famosa y estudiar todos los dashas con los detalles de su vida, ¿no? Y todo eso yo lo comparto en mi grupo de mentoría de astrología védica. Hay, por ejemplo, gente que me ha preguntado, ¿cuándo vas a dar clases sobre predicciones, sobre cartas divisionales? Y mi respuesta es, esos son temas que yo no los trato en talleres, yo los trato en mi mentoría. Porque para mí es importante tener estudiantes comprometidos que quieran dar el salto a su siguiente nivel. Y para ti eso podría implicar, por ejemplo, tener práctica de lectura de 20 cartas astrales a la semana. ¿Mm? Para otra persona puede implicar poder hacer remedios astrológicos, ¿no? Y eso solamente se puede hacer en un ambiente de práctica continua semanal. Entonces mi programa de mentoría, que de hecho te invito también a que participes si es que tú estás estudiando astrología védica, o bueno, estudiar astrología y quieres aprender la védica también, o si es que quieres monetizar tu talento en astrología, ¿no? Entonces el link para que pidas una cita de mi agenda para poder conversar sobre este programa de mentoría lo vas a encontrar abajo en la descripción. Son programas de 3 meses. En estos 3 meses mi objetivo es que tú puedas dar el salto y el objetivo final es que tú empieces a monetizar tu talento como astróloga, como astrólogo. Así que cuenta conmigo si te interesa eso. Realmente hay muy pocos programas de entrenamiento astrológico. Clases de astrología vas a encontrar un montón. Libros vas a encontrar un montón. Pero programas de entrenamiento astrológico donde tú tienes un astrólogo que te corrige la lectura que tú estás haciendo, eso no hay mucho. Así que si te interesa realmente dar ese empujón para poder profesionalizarte como astróloga, como astrólogo, entonces pide la cita abajo en el link y te veo del otro lado. Mi nombre es Leonardo Camacho, yo practico astrología védica, soy maestro, tengo mis grupos de estudio de astrología védica para superar karmas. Así que cuenta conmigo también si por ahí te interesa una lectura de tu carta astral o participar de mi comunidad y mi membresía para que te enteres de fechas auspiciosas y eventos astrológicos importantes para que puedas hacer tu progreso espiritual. Namaste, ahora sí me despido. Gracias.